Hola, bienvenidos a este segundo video sobre el tema de vivienda sustentable. Y hoy voy a darles un pequeño esbozo de cómo es la vivienda sustentable en el ámbito rural y en el ámbito urbano, o lo que se considera hasta el momento que puede ser. Toda vivienda sustentable, ya sea rural o urbana, requiere que las personas que vivan dentro de esa vivienda hayan llevado a cabo un proceso de sensibilización, capacitación, construcción e implementación y mantenimiento de las ecotecnologías que conlleva una vivienda sustentable. En términos generales, para una vivienda rural, las ecotecnologías más comunes son el ahorro de agua, que se implementa a través de los sanitarios ecológicos secos. En estos sanitarios, la principal ventaja es que ahorra agua, no se contaminan los ríos, la tierra ni el aire. Consideremos que en una vivienda rural normalmente no hay drenajes, por lo tanto las descargas son directo a suelo o directo a río. Con el sanitario ecológico seco, disminuimos o eliminamos esta contaminación. Para hacer un aproximado, una familia de 6 miembros tiene un ahorro de 144 litros de agua potable al día. En el año estaría ahorrando 52.560 litros de agua solamente con la implementación de esta tecnología. Además, con este sanitario se produce abono orgánico y si estamos hablando de una comunidad rural, el abono nos va a servir para la fertilidad de la tierra y el cultivo de autoconsumo. Por lo tanto, también la implicación de esta ecotecnología va a evitar la necesidad de introducir plantas de tratamiento o algún tipo de drenaje costoso. La siguiente ecotecnología muy recurrida en las zonas rurales es la cosecha de agua de lluvia, que consiste en acumular la mayor parte del agua de lluvia sobre los techos, que cae sobre los techos de las viviendas en cisternas especiales. Estas cisternas normalmente van sobre superficie de suelo para que por efecto de la gravedad pueda desplazarse los volúmenes de líquido, ya sea para consumo humano o para riego de plantíos. Con una cisterna podemos cosechar y almacenar agua de lluvia de los techos de la casa, y aproximadamente un estadístico del 2003, con 102 cisternas, se cosecharon 2.448.000 litros de agua, los cuales fueron suficientes para abastecer una comunidad de 26 familias, de 6 miembros cada familia, con un gasto diario de 250 litros por familia. Realmente la ecotecnología de la cosecha de agua manejada a través de cisternas es una de las que dan mayor eficiencia o mayor sustentabilidad a la vivienda rural. Otro tipo de cosecha de agua de lluvia se puede llevar a cabo a través de pequeños estanques. Estos pequeños estanques se llenan ya sea cuando las cisternas están llenas de su totalidad, entonces se desplaza el agua cosechado a los estanques, o bien por la propia escorrentía en los cerros. Una vez que tenemos el agua, entonces la comunidad utiliza el agua para uso y consumo humano y también de animales, pero cuando se utiliza para lavado de platos o de ropa o etcétera, normalmente esta agua se contamina con detergentes. Entonces, lo que se prevé es un reciclado del agua para que se reutilice posteriormente a su uso. Para esto se aplican ecotecnologías denominadas biofiltros. Los biofiltros reciclan las aguas grises o aguas jabonosas, y después de que se reciclan las aguas se utilizan para riego de plantas, frutales, hortalizas, nopales y magueyes. Cada familia puede reciclar de 800 a 1.000 litros por semana de agua, con lo que podríamos mantener 50 plantas frutales. Para optimizar las aguas en el riego se utiliza la tecnología o la ecotecnología de riego por goteo. Nos permite esta tecnología optimizar el uso de agua disponible y mejorar la producción de frutales, nopales y hortalizas. Una parte muy importante para la siembra de agua, para recolectar el agua por diferentes medios en una vivienda rural, es muy importante manejar el ordenamiento territorial y manejar una serie de caminos en el interior del predio para evitar la compactación del suelo. A este ordenamiento territorial, con una serie de lineamientos específicos, se le denomina permacultura. Más adelante les explicaré en otra unidad posterior el concepto de permacultura.
Todo el manejo de la basura o la posible contaminación por residuos sólidos se maneja a través de composta. La idea de la vivienda rural sustentable es que no exista contaminación plástica ni de metales, porque la mayor parte del alimento se consume a través de la producción de los predios, de la producción de consumo diario. Por lo que la única contaminación de residuo sólido que pudiera existir sería las heces fecales derivadas del sanitario ecológico seco y las podas de plantas y cultivos. Ambos residuos sólidos se manejan a través de sistemas de compostaje para eliminar la contaminación del suelo. Si se llegase a producir residuos sólidos como plásticos y papel, cartón, unicel, etcétera, se busca que se manejen los residuos sólidos y hacerlos valorizables, ya sea a través de sistemas de riego por goteo, espejos de agua, reutilización de botes, etcétera, para lograr una disminución importante de los residuos sólidos en la vivienda. El uso de la energía en la vivienda rural conlleva muchísimo impacto ambiental de la zona. Normalmente las comunidades rurales no manejan sistemas de gas entubado ni de cilindros en gas, ya que es muy complicado llevar ese proceso energético hasta las viviendas que están muy alejadas de las carreteras principales. Entonces, su principal energético es consumo de leña. Por lo que después de varios estudios, el impacto ambiental por corte de leña en los árboles que están alrededor de los predios de las casas de vivienda rural es muy grande. Entonces existen diferentes ecotecnologías para el ahorro de leña. En este caso se pueden utilizar a través de energías solares, calentadores de agua o estufas solares que también existen y estufas ahorradoras de leña, cuya principal función es ahorrar al menos el 50% de la leña que normalmente se usa a fuego abierto. Y una de las ecotecnologías más importantes en la vivienda rural es la producción de alimentos, ya que eso es lo que realmente da la sustentabilidad alimentaria de la familia. Para la producción de alimentos y con la bondad de la vivienda rural, que tiene predios grandes y viviendas pequeñas, se maneja la ecotecnología denominada traspatio agroforestal. En este traspatio no solo se maneja animales y plantas para consumo de la familia propia, sino que también puede generarse producción a mayor nivel que pueda permitir que el habitante de esta vivienda venda su producto en exceso y pueda tener ingresos familiares. Y bueno, ¿cuál es entonces el concepto de una vivienda urbana sustentable? Como podemos ver, una vivienda urbana difícilmente va a tener las capacidades en espacio y la riqueza de la fertilidad del suelo que tiene una vivienda rural. Entonces, en la vivienda urbana tendríamos que trabajar ecotecnologías similares, pero con otra visión de desarrollo. Las características actuales de una vivienda urbana: ingresa a la vivienda energía de diferentes maneras, ya sea en algunas vía gas, gasolina, petróleos, energía eléctrica, etc. También tenemos recursos naturales como es el agua potable, que llega entubadas, algunos artículos de consumo y todo aquello que compramos en el supermercado para alimentarnos o vivir, y viene también el consumo de alimentos. Pero de esta vivienda urbana, lo que sale, las salidas más importantes, pues bueno, es el dinero de la economía familiar. Hay muchísima emisión contaminante al aire, agua y el suelo, entre ellos una cantidad importante de residuos sólidos que ya consideramos como basura y una gran cantidad de contaminantes en el agua que nos generan las aguas negras. Hablando solamente del tema de agua, en una familia el principal gasto de agua se debe al sanitario, a la ducha y al lavado de trastes. En las aguas de nuestra casa, el agua potable normalmente
se descarga como agua negra derivada del sanitario y como agua gris derivada de todas las actividades de limpieza de la casa. Las aguas sanitarias contienen heces fecales, orina, agua y microorganismos patógenos, y las aguas grises tienen productos de limpieza o residuos de alimentos. Y bueno, ¿podríamos limpiar esa agua como una primera aproximación a una vivienda sustentable? Pues claro que sí. También en la vivienda urbana podremos construir biofiltros. Los biofiltros requieren pues, un sistema de filtración a través de piedras, un sistema de filtración o de absorción de contaminantes a través de plantas, y se pueden utilizar en diversos ordenamientos. Este es una imagen donde hay un biofiltro jardinera que se puede utilizar las aguas de lavado directamente a través de un proceso de limpieza, de una trampa de grasas, un estanque de estabilización y un filtro jardinera donde realmente grava, arena, granzón y piedra porosa nos permiten eliminar los sólidos presentes en las aguas grises. Estos biofiltros son exclusivos para uso de aguas de lavado. Aquí podemos ver una imagen más o menos de cómo se estaría visualizando estos biofiltros. Realmente de manera física son muy ornamentales para una vivienda. Pero bueno, no nada más puedo tratar las aguas grises, sino que también puedo recolectar el agua de lluvia. Y de la misma manera como se trabajan en vivienda rural, pues podemos manejar sistemas de cisterna. Nada más que en el caso de la vivienda urbana, como no hay tanto espacio, normalmente se utiliza cisternas eh, bajo suelo. Hasta el día de hoy las cisternas que están en la vivienda urbana, la mayor parte de ellas son llenadas con el agua de la red. Sin embargo, se pueden implementar nuevos sistemas donde se ponen filtros especiales en base a gravas o piedras o arenillas que nos permita recolectar las aguas de lluvia, filtrarlas y llegar a la cisterna como agua limpia para poder utilizarse en agua y consumo humano. También podemos trabajar sanitarios ecológicos secos, claro que sí, existen sanitarios ecológicos secos urbanos y es una muy buena alternativa para disminuir la contaminación. En este proceso, en una vivienda urbana, se tiene que manejar un buen proceso de sensibilización y cultura hacia la vivienda urbana con el manejo de este tipo de sanitarios. Sin embargo, los países primermundistas mucho más avanzados, como son Finlandia, Suecia, Suiza, Alemania, manejan ya todos los sistemas constructivos de las nuevas viviendas y multifamiliares con procesos de sanitarios ecológicos secos. Incluso en esos países ya el negocio que produce el manejo de las excretas y las orinas que salen de este tipo de fraccionamientos genera muchas ganancias. ¿Podríamos decir que en Querétaro ya existe este tipo de desarrollos? Claro que sí, hay familias o hay grupos de personas amigables con el ambiente que ya tienen sanitarios ecológicos secos urbanos. Estos sanitarios no generan ningún olor, son idénticos o muy parecidos a los sanitarios actuales que se utilizan con agua, pero el impacto ambiental es prácticamente cero. ¿Qué más podemos usar? Por ejemplo, una vivienda urbana, para evitar el uso de sistemas de aire acondicionado y generar tanto gasto energético en ese tipo de sistemas, podremos realizar diseños en ecodiseños y ecoconstrucciones y podemos trabajar, por ejemplo, conceptos básicos sobre transmisiones del calor, cómo manejar la radiación solar, la conducción y la convección dentro de la vivienda. Podemos trabajar también sistemas de calentadores como uso de fuentes alternas de energía, calentadores solares, termocolectores, donde al menos el agua del baño ya no es requerida que se caliente a través de sistemas de energía como gas o petróleo, sino que ya se pudiera trabajar directamente con el sol. También podemos trabajar el residuo de los sanitarios ecológicos secos urbanos o bien el residuo alimenticio de las cocinas. Los podríamos trabajar a través de sistemas de composteo o sistemas de cultivo de hortalizas para consumo propio. Claro que en una vivienda urbana con espacios pequeños es complicado este tipo de sistemas, sin embargo ya existen sistemas verticales para poder trabajar el cultivo de hortalizas en vivienda rural. Perdón, el cultivo de hortalizas en vivienda urbana. Podemos ver en estas imágenes como ya se construyen muros protectores de vivienda
y los muros por sí mismos son productores de alimentos y también se manejan ciertas torres de producción alimentaria. Todo esto se puede hacer en los muros aledaños a la vivienda o se puede colocar en los techos de las viviendas. Es muy claro que este tipo de producción de alimentos en vivienda urbana no me va a dar la suficiencia alimentaria de la familia, pero sí puede disminuir en mucho el gasto económico de una familia. También existen ya tambos mucho más modernos para elaboraciones de composta. El que está en la imagen no es un tambo tan moderno, todavía pareciera un tambo más o menos hechizo, pero ya podemos encontrar composteros para vivienda urbana de muy alto nivel, incluso de muy alto costo, que tienen una percepción visual muy elegante para poder ser utilizados en cualquier tipo de vivienda urbana. Otro tipo de tecnologías pequeñas que ya se están implementando de varios años dentro de las viviendas urbanas son para el manejo de agua, pues regaderas que aumentan la presión del agua, sanitarios ahorradores, redes que separan las aguas grises de las aguas negras, plantas de tratamiento en algunos conjuntos habitacionales, algunas luminarias ya con lámparas LED, algunas ventajas térmicas con el manejo del doble vidrio en las ventanas de la vivienda, aislamiento térmico, aire acondicionados más eficientes, blancos como lavadoras, estufas, refrigeradores más eficientes energéticamente. Y bueno, si bien en una vivienda urbana a lo mejor va a ser más complicado llegar a la sustentabilidad, como sí se puede lograr de manera más simple en la vivienda rural, definitivamente nos conviene el desarrollo sustentable en el término de vivienda. El desarrollo sustentable para la vivienda y para otros temas traerá nuevos sistemas de producción, nuevas relaciones, nuevos productos y nuevos mercados, que por lo tanto nos va a dar nuevos empleos. Esta última afirmación nos la resaltaron desde la Comisión Europea de 1997 y actualmente ya es una realidad. Pueden ustedes identificar cantidad impresionante que existen ya en el mercado, una cantidad impresionante de nuevas empresas que manejan sistemas de tecnologías más eficientes y más benéficas para el ambiente. Recordemos que dentro de la vivienda urbana y en la rural, el problema principal de los habitantes de la vivienda es esta educación basada en el consumo que tenemos últimamente. Yo nada más quiero que ustedes identifiquen que la palabra consumir viene del latín consumere, que significa destruir y extinguir. Gastar energía o gastar productos energéticos o utilizar bienes para satisfacer necesidades o deseos. Si nosotros seguimos manteniendo un estilo de vida de alto consumo como el que tenemos hasta ahora, no va a haber suficiente suelo fértil, ni suficiente agua, ni suficiente recurso energético para mantener el estilo de vida actual del mundo. Nuestros actuales patrones de consumo y nuestra sociedad actual no nos va a permitir hacer el cambio hacia una vida más sustentable o sostenible. Por lo tanto, tendremos que hacer unos nuevos patrones de consumo con compras y empezar a aprender a realizar compras más responsables. Y bueno, por último y terminar este video, nunca dudemos que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, es la única forma en la que siempre sucede. Ese es un pensamiento de Margaret Mead. Se los dejo para reflexionar porque ustedes como ingenieros civiles tienen la oportunidad en sus manos de ser la nueva generación de constructores con un enfoque ambientalmente amigable. Ustedes pueden hacer la diferencia entre el sistema de consumo que actualmente tenemos y un consumo más responsable. Muchas gracias.